FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Vera. Él es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, especialista en paleobotánica e investigador de CONICET. Ezequiel, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Ezequiel. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, hicimos todo este preámbulo porque justamente vamos a hablar con un paleobotánico. Así que, ¿cómo se desarrolla la tarea de la paleontología en tu sector, digamos? Y mira, como gran área, es un área que está súper presente o es súper importante dentro de la paleontología, porque bien, como ustedes bien decían, capaz que uno está más enterado de los hallazgos de dinosaurios o de animales que coexistieron con los dinosaurios, pero hay otras disciplinas como la paleobotánica o incluso la paleontología de invertebrados, que ustedes estuvieron hablando con Damián Pérez hace poquito, que capaz que no tienen tanta prensa, entonces está bueno que se dé esta oportunidad para darlo a conocer. Y básicamente lo que hacemos es tratar de estudiar, comprender, entender cómo era la vegetación en el pasado, en la historia del pasado de la Tierra. Tratar de entender cómo evolucionaron los grupos de plantas y qué grupos aparecieron, cuándo desaparecieron, si hubo relaciones con animales. Esencialmente, a grandes rasgos, es lo que trata de hacer la paleobotánica. Uh-huh. Ezequiel, una pregunta que te hicimos en otras oportunidades que has estado presente en el programa de Ciencia Modulada, pero bueno, el público se renueva, ¿no? Es cómo se estudia los fósiles, en este caso, por ahí de plantas, ¿no? Que uno puede a priori por ahí decir, bueno, cómo se encuentra, dónde se encuentran estos restos. Bueno, lo primero es buscarlos en lugares donde tengas rocas de la edad adecuada. O sea, lo típico es buscar en un mapa que haya un mapa, lo que se conoce como mapa geológico, que es un mapa como el que usamos en la escuela, pero con colores donde están mapeadas las rocas y la edad y el tipo de roca. Entonces vos ya sabés que te querés ir a buscar plantas o dinosaurios o lo que fuera de cierta edad y vas a ir a un lugar donde ya se sepa que hay rocas de esa edad que puedan contener fósiles. Y después, dependiendo del tipo de fósil, uno usa una metodología distinta, porque, por ejemplo, si encontrás un tronco petrificado, que es como un tronco actual pero transformado en roca, eso lo tenés que cortar y hacer cortes delgados que te permitan estudiarlo en el microscopio para estudiar lo que son los detalles internos. Hay otro tipo de fósiles, como son las impresiones, que es básicamente como, imagínense una hoja que cae en el fondo de un lago y deja una marca, un molde de la hoja, y eso se transforma en piedra, y eso uno lo puede estudiar con una lupa binocular en un laboratorio o a simple vista. Y después hay otro tipo de fósiles, como para nombrar un par, que son los palinomorfos, que básicamente son los granos de polen y las esporas de las plantas, que son súper resistentes, son microscópicos, y uno lo que hace es tomar una muestra en el campo de roca, sin saber si eso tiene o no, con la expectativa de que tenga fósiles, y después en el laboratorio lo prepara con ácido, destruye la roca y libera los restos fósiles, si es que estuvieran. Y después los estudias a microscopio. Esos serían como los grandes tipos de fósiles que se enfrenta un paleobotánico. También imagino que con las plantas y con este tipo de estudios se puede describir cómo fueron los paisajes en aquella época, por ejemplo. Y es lo que uno trata de hacer es tratar de, en base a toda la flora, pensar cómo puede haber sido justamente ese paisaje, a ver qué grupos estaban presentes, cuáles eran más abundantes, cuáles estaban más cerca de un cuerpo de agua, como puede ser un lago, cuáles podían haber estado en mayor altura. Siempre tratando de usar, por ejemplo, ¿no? Lo que hace es, si el grupo de plantas fósiles que uno está estudiando tiene representantes en la actualidad, uno puede ver si los requisitos, o tratar de ver si los requisitos ecológicos que tiene la planta actualmente, por ejemplo, cierta humedad, cierta temperatura en la cual puede llegar a vivir, o adaptaciones a ambientes más áridos, si eso podía haber sido de igual manera en el fósil. Y entonces usar eso como una herramienta para inferir el ambiente, por ejemplo, el clima también. Ezequiel, muchas de las plantas, imagino, de las especies que han encontrado en estos restos fósiles, ¿guardan alguna relación con las especies de este momento? ¿Hay diferencias muy grandes, por ejemplo, no sé, en coníferas o no sé qué rastros de plantas están siguiendo ustedes, pero son muy distintas aquellas del pasado con las del presente?
Mira, tenés de todo. Tenés grupos como son los gingos, el gingo biloba, que existe en la actualidad. Es una planta que es nativa de Asia, pero que la pueden llegar a ver en plazas o parques acá en Buenos Aires. Que si uno mira los fósiles de hace 50 millones de años y son prácticamente iguales. No puedes saber con certeza si son totalmente iguales, porque es muy difícil de probar, porque estás hablando que tenés 50 millones de años. Pero tenés ciertos grupos que sí, son muy parecidos a los actuales. Después hay otros grupos de plantas que actualmente no existen, que se extinguieron hace 65 millones de años o hace 120 millones de años, que no dejaron representantes en la actualidad. Hay de todo. Hay helechos que son muy parecidos a los actuales y que tienen 220 millones de años, y tenés otros grupos de los que se conocen, helechos, que les dice helechos con semillas. Un grupo que parecían árboles o tenían estructuras tipo árbol con madera, pero al mismo tiempo tenían hojas parecidas a las de los helechos. Y ese es un grupo que en la actualidad no existe. Se extinguió hace los últimos registros tienen también 60 y pico de millones de años. Entonces hay de todo. No puedes generalizarlo. Obviamente, cuanto más cerca del presente estés trabajando, o sea, cuanto más jóvenes sean tus fósiles, más probabilidades tenés que lo que estás estudiando tenga representantes más en la actualidad. Uh-huh. Ezequiel, saliendo un poquito de la parte de investigación, también tenés mucha dedicación a lo que tiene que ver con la divulgación, ¿no?, científica, y de cómo poder hacer llegar los conocimientos que vos producís y el resto de tus compañeros a la sociedad. ¿Cómo empezaste en este sentido y por dónde crees que pasa por ahí las claves de comunicar mejor la ciencia y el trabajo que ustedes hacen? Mirá, yo la verdad no... O sea, primero te cuento cómo arranqué medio en el museo donde trabajo, en el Museo de Ciencias Naturales, cuando se abrió la posibilidad de hacer charlas de divulgación, y a veces invitaban al museo a espacios como la Feria del Libro, y me fui enganchando por ese lado. No sé si te puedo dar cuáles son las claves. Yo tengo un estilo que capaz que es muy distinto al de otro divulgador y tiene mejor llegada, desde donde uno se siente cómodo, claro, siempre respetando que el espectador puede no tener los conocimientos que uno tiene, y la idea es atraparlo. Yo, en realidad, más que atraparlos, lo que trato de hacer es que si mi charla les pareció horrible o les pareció genial, está bueno, pero que les haya repercutido de alguna manera, que les haya afectado en algo, que les haya generado dudas. Capaz claro, que no me interesa que se lleven mucho conocimiento, sino al contrario, que se lleven muchas dudas, que tengan ganas de investigar. Despertar el científico que hay en ellos, digamos, o que claro, hay en todos. Sobre todo con los chicos, que eso me ha pasado, en Tecnópolis, que hay charlas que iban a colegios, y yo les decía, miren chicos, si de acá ustedes se fueron con muchas ganas de estudiar paleontología, o al contrario, se fueron pensando que la paleontología no es lo de ustedes, me parece genial, en ambos casos. O sea, el hecho es que sepan de qué se trabaja, qué es lo que hace la paleontología, qué es la paleontología, y después contar algún tipo de hallazgo o de descubrimiento novedoso, que te llame la atención y que digan, wow, mira, esto también lo estudian los paleontólogos, y muchas veces paleontólogos argentinos. Uh-huh. Una de las cosas que te quería consultar por lo que decías de extinciones de plantas, si por ejemplo en el paso del Triásico al Jurásico también hay grandes modificaciones, o después por ejemplo cuando se extinguen los dinosaurios con el final del Cretácico, si también hay grandes cambios en las plantas, ¿eso también se observa o las extinciones de plantas se dieron en otros tiempos? Mira, lo que es el pasaje del Triásico al Jurásico se ve un recambio importante. Vos tenés sobre todo en lo que es el hemisferio sur, en ese momento el hemisferio sur que engloba Sudamérica, África, Antártida y otros continentes actuales, había una flora muy particular, muy característica, que se conoce como flora de Dicroidium, porque es una planta que se llama Dicroidium y está presente en todos esos continentes. Y es una flora que tiene ciertas características que se mantienen durante todo el Triásico. Y después desaparece y es reemplazada por una flora un poco más moderna, con coníferas, muchas veces de grupos presentes en la actualidad, muchos helechos, pero tiene más pinta de una flora moderna. Y con la extinción del Cretácico, cuando se extinguen los dinosaurios no avianos, digamos, cuando se extinguen los dinosaurios que no son aves, también se da un recambio, desaparecen ciertos grupos de plantas, pero es menor. El cambio importante en la flora lo tenés, si la extinción de los dinosaurios no hace 65 millones de años,
El cambio importante que se da en las flores se da hace 120, 130 millones de años, es Ajá. mucho antes, todavía en el Cretácico, que es cuando aparecen las flores. Aparecen las plantas con flores, y las plantas con flores es como que aparecen y rápidamente se vuelven súper diversas en un montón de grupos, y muy rápidamente, hablando desde un punto de vista geológico, millones de años, se vuelven como elementos dominantes en casi todas las floras. O sea, pasa a ser algo muy parecido a lo que tenés en la actualidad. Las floras, vos te vas al límite, cuando se extinguen los dinosaurios, y ya tenés un montón de plantas con flores. Y, O sea, que es muy rápida la evolución de las plantas con flores. y te consulto, ¿el cambio de las flores hizo que, por ejemplo, los organismos, digamos, los animales, se pudieran desarrollar más rápido? ¿Por ahí también influyó de esa manera? Eh, por ejemplo, se plantea mucha relación entre el surgimiento de las plantas con flor y el surgimiento de ciertos grupos de helechos, por ejemplo, que en la actualidad existen y viven, se los conoce como helechos, como plantas epífitas, o sea, crecen encima de otras plantas. Y es como que el surgimiento de las plantas con flores habría generado un montón de ambientes particulares donde otros grupos de plantas podrían haber surgido. Después también tenés hipótesis que plantean que los dinosaurios podrían haber sido afectados por el surgimiento de las flores y habían muerto envenenados. Es medio difícil de probar y es medio tirado de los pelos. Claro. Y sí, lo que se da cuando surgen las plantas con flor, ocurre mucho lo que se conoce como coevolución entre los organismos polinizadores. En la actualidad muchas plantas con flores dependen de cierto insecto o de picaflores que llevan el polen de una flor a la otra. Todos esos mecanismos en los cuales la planta con flor trata de atraer a algún agente que le lleve el polen para facilitar su reproducción, digamos que se desencadenan en el Cretácico, si bien no son tan fáciles de ver, ¿no? En el registro fósil es medio difícil de probar esto, pero ciertas estructuras que se ven en las flores, por ejemplo, sugieren que habría cierto intento de coevolución aparente. Es difícil de probar, te imaginarás. Bueno, todas estas dudas que intentás sembrar en el otro, en los que te escuchan, en los oyentes, bueno, también a lo largo en que se va dando tu investigación, imagino, y que se va de a poquito completando este mapa prehistórico, imagino que van surgiendo más dudas, como recién decías. Y ahora, esta información, por ejemplo, de la prehistoria, de la evolución de las plantas, ¿te sirve de alguna forma dentro de la divulgación para cotejar o desmentir algunas cuestiones, por ejemplo, de cómo fueron representados ciertos mundos? Bueno, en paleontología siempre nos viene Jurassic Park, pero ¿cómo unís la divulgación con estos temas? Mira, yo trato de usar, sobre todo, Jurassic Park lo que tiene es que los dinosaurios los traen a la actualidad, entonces ahí no tenés con qué darle con el paisaje. Vos podés quejarte de que haya plantas actuales, pero están en la actualidad. Pero hay muchas otras películas o documentales que lo que hacen es filmar el paisaje y meten digitalmente un dinosaurio, mayormente son dinosaurios lo que ponen. Y de repente te ves en un ambiente que es este Jurásico que les contaba, donde había mucho helecho, muchas coníferas, y te observas palmeras, que las palmeras están ahí, o sea, no había palmeras en ese momento y son mucho más jóvenes. Obviamente es muy difícil borrar digitalmente de un paisaje, supongo que debe ser por una cuestión de costos que no se borran esas palmeras. O el pasto es un grupo de plantas muy reciente evolutivamente, recién los últimos dinosaurios habrían visto pasto. Bueno. Y lo ves en todos los documentales que te dicen esto es el Jurásico y ves pasto.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.